Una vez que hemos visto las partes que debería tener un comentario de texto, vamos con el comentario número 1, el práctico de historia. Lo leemos de manera atenta y vamos analizando un poquito ya en esta primera lectura algunas ideas. Dice: yo no me detendré en asegurar a la sociedad que estas luces y conocimientos, yo aquí veo luces y conocimientos y ya lo marco, ¿no? Marco en un color destacado, le hago un círculo, algo, porque luces y conocimientos ya me está haciendo un poquito referencia al siglo XVIII, al siglo de las luces. Sobre todo si continúo leyendo, cuando dice solo pueden derivarse del estudio de las ciencias matemáticas, de la buena física, de la química, de la mineralogía, facultades que han enseñado a los hombres muchas verdades útiles. Toda esta terminología de carácter ilustrado, como lo que continúa, ¿no? Que han desterrado del mundo muchas preocupaciones perniciosas y a quienes la agricultura, las artes y el comercio de Europa deben los rápidos progresos. Es decir, están un poco este autor relacionando los progresos en la educación, en la formación, con el desarrollo económico y social. Dice: y en efecto, ¿cómo será posible sin el estudio de las matemáticas adelantar el oficio del dibujo en el arte, ¿no? O cómo se alcanzará el conocimiento de un número increíble de instrumentos y máquinas sin las matemáticas? Y lo mismo hace con la química. ¿Podrá adelantarse el arte de teñir y estampar? ¿Vale? Teñir, estampar, manufacturas, la mineralogía, cómo sacar de las entrañas de la tierra que permitan luego trabajar la metalurgia, estos metales. En fin, está relacionando un poco la formación con el desarrollo económico. Para terminar en este segundo párrafo, pues haciendo una propuesta muy clara a la sociedad. Dice: para que la sociedad pueda hacer a este país, ¿vale?, sociedades económicas de amigos del país, este beneficio de atraer a él las ciencias útiles, pues propone algo muy concreto: abrir una suscripción, es decir, poner un fondo para pagarle a 2 personas los estudios que salgan de la provincia para poder estudiar y traer este conocimiento a esta zona. En fin, claro, pues lo primero que habría que hacer, como siempre digo, es manchar el texto, ¿vale? Yo voy subrayando, poniendo de diferentes colores o con círculos, cuadrados, asteriscos. Mira, no lo he hecho aquí, la verdad. Numerar las líneas y poner en el lateral pues la idea principal, ¿no? Para mí este primer párrafo pues habla de la utilidad de la ciencia, y el segundo párrafo es más una propuesta concreta. No sé, me voy adelantando ya con este paso previo de manchar el texto, me voy adelantando a lo que luego serán las ideas principales del documento. Partes del comentario: el enunciado, ¿vale? Como os he dicho antes, el enunciado debe ser breve y debemos situar en un contexto espacial, en un contexto cronológico, y de una manera breve comentar de qué va el texto. Este inicio le va a permitir al tribunal, como he dicho, pues saber si nosotros somos capaces de haber entendido y analizado bien el texto, ¿no? En este caso, pues lo he redactado de la siguiente manera: nos encontramos ante un discurso que defiende las nuevas ideas ilustradas que poco a poco van llegando a España a lo largo del siglo XVIII, concretamente durante el reinado de Carlos III, ese reinado de despotismo ilustrado de 1759 a 1788, donde el autor hace una defensa de la formación del conocimiento científico para la posterior transformación económica y social de España. Si os dais cuenta, aquí no me estoy mojando, no estoy diciendo quién es el autor, ni estoy diciendo en qué año está redactado este texto. El autor, pues hombre, yo lo sé porque el texto lo he elegido yo, ¿no? El autor es Jovellanos, es Melchor de Jovellanos, y el año del texto es 1782. Eso es un discurso de Melchor de Jovellanos en la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias. Como digo, en 1782, en el reinado de Carlos III. Obviamente yo creo que hay que evitar caer en el error de intentar situarlo en un año concreto y decir el autor, ¿vale? Yo creo que aquí, de una manera general, lo he situado cronológicamente dentro del reinado de Carlos III, en el siglo XVIII, en esa época de despotismo ilustrado, y defiende pues la idea de la razón, de la formación de las ciencias como un elemento previo para la transformación de España. La clasificación del texto. Bueno, pues es una fuente primaria, ¿vale? No digo, es una fuente primaria porque es directa y coetánea a los hechos. Podemos decirlo, pero creo que es obvio. El tribunal sabe lo que es una fuente primaria, ¿vale? Es una fuente primaria de naturaleza circunstancial o narrativa en la que su autor
Un ilustrado español del siglo XVIII, si yo intuyo que este texto puede ser de Jovellanos, en lugar de decir que es Jovellanos, pues puedo decir un ilustrado español del siglo XVIII, entre los que sobresalen Jovellanos, Floridablanca, Aranda, Campomanes, Pablo de Olavide, pero no me la juego a que luego no sea el autor Jovellanos, ¿vale? Por lo tanto, este autor ilustrado español, entre los que sobresalen Jovellanos, Floridablanca, Aranda o Campomanes, con un carácter público, tiene la finalidad de defender la importancia de las ciencias y las artes como forma de alcanzar el conocimiento que permita las reformas que España necesita. Estamos en ese periodo de reformismo ilustrado. Este tipo de discursos solían tener lugar en salones y tertulias como las sociedades económicas de amigos del país. Obviamente fue en la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias. Lo más normal es que no sepamos que este texto es de la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias, a no ser que nos lo pongan en el examen, cosa que estaría bastante bien, que nos pusieran en el examen de oposiciones este texto y que todos pusiéramos que lo escribe, bueno, es un discurso de Jovellanos en Asturias, vamos, en el año 1782. Ya solamente con hacer el enunciado y la clasificación yo creo que nos ponen la máxima nota. El análisis de las ideas principales, pues como os he puesto aquí, yo veo que dice asegurar a la sociedad, y en rojo pongo luces, conocimientos, este tipo de terminología de carácter ilustrado, ¿no? Estudio de las ciencias matemáticas, de la buena física, de la química, de la mineralogía, que permiten, por un lado, las matemáticas, pues desarrollar el arte, ¿no? El arte del dibujo, con el gusto, la perfección, instrumentos y máquinas. La química, teñir, estampar, las manufacturas, la mineralogía, el tema de la minería, que permite la extracción de metales para luego ser utilizados en la metalurgia. Es decir, la utilidad de la ciencia. En general, este párrafo está defendiendo que es útil la formación, que es útil la ciencia y que hay que huir del oscurantismo. Por aquí en algún momento dice que han desterrado al mundo muchas preocupaciones perniciosas, ¿no? Hay que acabar con ese modelo escolástico de formación, de educación, chapao la antigua, por así decirlo, y hay que creer en las ciencias, creer en la educación, en la razón, en la formación, que es un modo de acceso a la felicidad, como decían los ilustrados del siglo XVIII. En el segundo párrafo, directamente, dentro de esa idea pragmática de la ilustración del siglo XVIII, esa idea pragmática de decir las cosas claras. Tanto en el siglo XVIII los discursos suelen ser, por parte de los responsables políticos, unos discursos muy barrocos, muy recargados de mucha palabrería. Incluso después, ya en el siglo XIX, vuelve a ocurrir lo mismo. Los liberales le dan muchas vueltas al asunto. Los ilustrados suelen ser muy claros, ¿no? Y en este caso lo dice buscar los medios para traer a esta provincia. No, pero dice antes... ¿Dónde dice? Dice esto. Para no vaguear inútilmente en discursos superfluos, reduzco mis ideas a esta proposición. Es decir, no me voy aquí a enrollar de una palabrería muy, en fin, muy barroca, sino que voy a decir las cosas claras. En esta sociedad vamos a poner dinero para pagarle a 2 personas, 2 pensionistas, es decir, se le paga la pensión para que se vayan a otras provincias a estudiar y que traigan aquí estos conocimientos, que traigan a Asturias estos conocimientos en ciencias, en matemáticas, en la capacidad de conocer las nuevas máquinas, de conocer la extracción, las nuevas técnicas que permitan extraer los minerales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el comentario de este texto, una vez hemos hecho esa introducción, ese enunciado, donde hemos clasificado el texto, hemos explicado las ideas principales del texto, pues ahora nos ponemos a introducir el contenido teórico propiamente dicho del texto. Y como os he dicho en el modelo de comentario, pues empezaría con una introducción, unos antecedentes, un desarrollo y una conclusión. En cuanto a la introducción, por ejemplo, pues hablaría un poquito, de una manera muy breve, de la ilustración y el despotismo ilustrado. La ilustración, pues las ideas ilustradas del siglo XVIII, el siglo de las luces, ese modelo económico y social que viene de Francia y que básicamente critica pues a la política, el absolutismo de la época, esa sociedad estamental, esa economía agraria señorial. Hace una crítica muy profunda. Y a España llega sobre todo con la llegada de los Borbones, ¿vale? En el siglo XVIII llega la ilustración a España. Para los ilustrados, ¿vale?, una idea básica es la confianza en la razón, ¿vale? Y todo lo que no sea
posible explicar a través de la razón, debe ser rechazado, debe ser rechazada la autoridad, la tradición, las ideas de revelación de la religión. En resumen, los ilustrados creen que los hombres, además lo dicen así, la sociedad, conducidos por su formación, por su inteligencia, deben adquirir el conocimiento como una herramienta para alcanzar la felicidad. Y por lo tanto son partidarios, firmes partidarios, y lo vemos en este texto, de la educación y del progreso. ¿Vale? Gracias al saber, a esa progresiva mejora del conocimiento, permite la mejora progresiva de las condiciones de vida de los seres humanos. Por lo tanto, se critica pues la sociedad de la época, esa sociedad estamental por derecho divino, ese poder absolutista del rey, y esa economía que es incapaz de progresar, esa economía que se basa simplemente en la acumulación de metales preciosos, de trabajar la tierra, vivir de las rentas, es decir, esta idea de que los oficios, trabajar con las manos está mal visto. Por lo tanto, los ilustrados pues van reconociendo pues otras ideas. Pues, por ejemplo, a nivel de enfrentarse contra el absolutismo monárquico tenemos a dos autores, Montesquieu, que defiende la separación de poderes, Rousseau, que plantea el principio de soberanía nacional a través del voto. En fin, haría aquí una breve explicación de qué es la ilustración, de dónde viene, y esto del despotismo ilustrado. ¿Vale? El despotismo ilustrado en España y en otros lugares, se produce porque si en Francia sí que había una burguesía cada vez más importante, en España no la había. No había la burguesía era muy débil, y además la sociedad bastante analfabeta, ese analfabetismo dificultaba el acceso a estas ideas por parte de toda la población, de las clases populares, ¿no? Del pueblo llano. Por lo tanto, la única manera de poder acceder a estas reformas era mediante el poder absoluto del rey. Carlos III es un monarca reformista que se ubica dentro de esto que se conoce pues como el despotismo ilustrado, ¿vale? Entonces, ahora es cuando yo me metería a hablar directamente del reinado de Carlos III. Carlos III, que accede al trono en 1759, ¿vale? Hasta 1788, en el que accederá Carlos IV. Ese periodo, uno de los periodos más importantes de la historia de España en cuanto a las reformas tan importantes que se acometieron, y que el texto se ve reflejado en el texto en esta idea, ¿no? De unir o relacionar educación con desarrollo económico y una progresiva mejora de la economía y de la sociedad. A nivel de los ilustrados, del gobierno de Carlos III, pues para los ilustrados la educación era un objetivo prioritario. Un objetivo prioritario, además era el eje sobre el que debía descansar un poco el principal interés, ¿no? de estos ilustrados. Estaban convencidos que si mejoraba el nivel cultural, se podría sacar así a España del atraso económico permanente, y además para ello pues tenían que luchar contra ¿quién? Contra la nobleza, contra el clero, contra esa forma de enseñar que había, la escolástica, frente pues a lo que quieren proponer, ¿no? Una enseñanza útil, práctica, que fuera obligatorio en los primeros niveles para toda la población. Empiezan a plantear cosas bastante interesantes. De hecho, el texto de las oposiciones del último año creo que iba por aquí, por el tema de la educación, ¿no? La importancia que tenía la educación pública, la instrucción pública, mejor dicho. La relación, por lo tanto, como digo, con la cuestión económica. Eran conscientes los ilustrados que el país estaba atrasado económicamente respecto a otras potencias europeas, y pensaban que este atraso se debía a ese fuerte predominio de la propiedad privada nobiliaria, de la propiedad del clero, del excesivo control sobre las actividades económicas que había, y el desconocimiento de nuevas técnicas, de inventos, de avances que estaban desarrollándose en otros países, como por ejemplo en Inglaterra o en los Países Bajos, ¿no? Por ello se esforzaron en estudiar la situación real del país, hacer un análisis de qué es lo que estaba pasando en España y proponer reformas, proponer alternativas, ¿vale? Muchas veces quedaron en eso, en propuestas. Aún así, habría que hablar de las principales reformas durante el reinado de Carlos III, ¿vale? Carlos III, ya desde el principio de su reinado, tendrá una fuerte oposición de los grupos privilegiados, ¿vale? Tradicionales de España. Sobre todo, bueno, tenemos el motín de Ajilache, ¿vale? Por ese malestar
más que de la población, de los grupos privilegiados, que veían que su poder estaba menguando en favor pues de políticos que consideraban extranjeros, como Grimaldi o Schillace. Aún así, bueno, pues Carlos III, en el reinado de Carlos III se realizaron una serie de reformas. Algunas importantes que me he anotado aquí, por ejemplo, en 1783 se declaran honestas todas las profesiones, en esta idea del desarrollo económico, ¿no? La política regalista llevará a la expulsión de los jesuitas en 1766, pero sobre todo en cuanto al reformismo económico, cabe destacar a nivel del campo, de las tierras, pues se limita los privilegios de la mesta, se intentan colonizar nuevas tierras, lo vemos con esos planes de colonización en Sierra Morena, impulsar proyectos de reforma agraria, ¿vale?, intentando aumentar el número de propietarios, aunque esto pues veremos que será hasta las desamortizaciones no se pone en práctica de verdad. A nivel del comercio se intenta crear un mercado nacional, ¿vale?, un intento de mercado fomentando, pues mejorando las infraestructuras y sobre todo eliminando esas trabas, ¿vale?, liberalización del comercio, pues por ejemplo con la ley de libre circulación de granos, o la liberalización, el fin del monopolio del puerto de Cádiz, ¿vale?, con el comercio con América. Y luego en cuanto a la actividad industrial se liberaliza todo el proceso de fabricación, abandonando por ejemplo la gestión directa de las reales fábricas, se establecen aranceles para intentar defender una protoindustria nacional frente a la competencia exterior, se intenta mejorar la política impositiva, intentando que las clases privilegiadas fueran aportando a estos impuestos. Evidentemente muchas de estas reformas no llevan a nada, ¿vale?, pero poco a poco se va implantando en España ese modelo de reformismo, esa necesidad de reformas. De hecho, el poder político se mantiene intacto, ¿no?, el absolutismo monárquico, pero sí es verdad que en el siglo XVIII notamos en España unos ciertos cambios de carácter económico. Os he puesto ahí también la figura de Jovellanos, claro, evidentemente porque yo sé que el texto es de Jovellanos, entonces hablaría de Jovellanos. Si no, pues podemos hablar de los ilustrados en general y del ejemplo que supusieron por la creación de las sociedades económicas de amigos del país, que fueron sociedades que se creaban en las diferentes provincias y tenían como objetivo, pues lo que decía antes, estudiar un poco qué estaba pasando en el país, cuál era la situación de nuestro país en cuanto a la agricultura, en cuanto al comercio, la industria, para publicar textos, libros, impulsando las nuevas ideas que permitieran la transformación. Ideas a nivel económico que venían de Europa, de esas nuevas ideas fisiócratas de que la tierra y la agricultura eran la principal fuente de riqueza de un país. Y por ejemplo Jovellanos pues informa sobre el expediente de ley agraria, ¿vale?, cuáles son los problemas, pues dice que las tierras están amortizadas, manos muertas, la institución del mayorazgo impide ese desarrollo económico de la tierra, impide lo que había ocurrido en Gran Bretaña, que esa revolución agraria supone un excedente de capital, un excedente que permite una mayor alimentación y un aumento de la población, que permite ese excedente de capital que sea pues utilizado para las primeras industrias, en fin, como la base del desarrollo, el desarrollo de la agricultura, algo que no ocurrirá en el siglo XVIII y que se intentará pues con las sucesivas desamortizaciones ya en el siglo XIX. En fin, se trata un poco de contar la teoría, pero muy importante, sin desviarnos del texto, ¿vale? Por eso pongo el uso del texto cuando hablamos de la importancia de la educación y del desarrollo de la economía, que hagamos alusiones entrecomilladas al documento, ¿vale? Si estoy hablando de la importancia de la agricultura, pues de la agricultura y del intento de industrializar nuestro país y demás, pues utilizar partes del texto, arte de teñir y estampar, podemos incluso aquí sí parafrasear el documento, ¿vale? Y como conclusiones, pues podemos valorar los límites, ¿no?, que tuvo estas reformas ilustradas, ese balance positivo, negativo en muchos casos, y cómo finalmente pues llegó el liberalismo a España, pues a partir de la revolución liberal, fruto de la guerra de la independencia, pero todo esto ya de manera muy breve, ¿no? Como límites del reformismo,
ilustrado del siglo XVIII, ¿vale? Podemos decir que hay un balance positivo en cuanto a que se limita un poco pues ese carácter absolutista del poder, porque se impulsan reformas de tipo económico, hay ciertos progresos en la instrucción, en la educación, en la instrucción pública, se sanean muchas ciudades, hay mejora de la red de carreteras, la ciudad de Madrid es un ejemplo de ello, ¿no? Ese saneamiento, esas nuevas infraestructuras que se crean. Hay algunos avances comerciales, mejoras agrícolas, algunas sector de la manufactura, de la industria, que poco a poco, sobre todo, pues, como he dicho antes, se declaran honestas todas las profesiones. Pero todos estos intentos de reforma implicaban trastocar el poder que tenía la nobleza y el clero, los privilegiados, y por lo tanto este enfrentamiento con la nobleza significaba destruir esa desigualdad que asentaba la sociedad estamental, ¿no? Del absolutismo monárquico. Por lo tanto, esta reforma tiene esos límites, ¿vale? Que no se acaba con la sociedad estamental, no se termina con el absolutismo monárquico y no será hasta las ideas que llegan o hasta la Revolución Francesa que se dan cuenta los liberales que es posible, pero ya no mediante la participación en el poder de un gobierno ilustrado, sino mediante la revolución, acabar con el sistema para imponer un nuevo régimen liberal en España. Con esta breve conclusión, pues más o menos habríamos abarcado un poco toda la política ilustrada del despotismo ilustrado de Carlos III y habríamos hecho alusiones al texto, incidiendo en esa introducción y en esas conclusiones. Para terminar, pues habría que valorar a nivel pedagógico este texto, Historia del siglo XVIII español. A nivel curricular se trabaja en cuarto de la ESO, en primero de bachillerato se estudia la ilustración a nivel general, a nivel de historia universal, contemporánea, y sobre todo se vuelve a trabajar en segundo de bachillerato, ¿vale? A pesar de que en segundo de bachillerato nuestros alumnos en la Comunidad Valenciana prácticamente solo estudian siglo XIX y XX, el currículo de esta asignatura de Historia de España abarca desde la aparición de los seres humanos en la prehistoria hasta la actualidad. Por lo tanto, el siglo XVIII se estudia y este texto sería trabajado perfectamente en una clase de Historia de España, aunque en la práctica no se haga, porque yo, por ejemplo, con mis alumnos prácticamente no estudian el siglo XVIII, sino que empezamos ya con la crisis del reinado de Carlos IV, ¿vale? Pero aún así, a nivel curricular se trabajaría, como digo, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, y también podría trabajarse perfectamente este texto en primero de bachillerato como un texto de un ilustrado, ¿vale? Como una de las ideas de la ilustración, la importancia que tiene la formación, la instrucción, más que la educación. Yo he puesto aquí educación, pero siempre Jovellanos habla de instrucción, ¿vale? El concepto de educación yo creo que es posterior, ya será a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando aparece ese concepto de educación, de formación integral de los ciudadanos, ¿no? Una vez que decimos el currículo en el que se trabajaría este texto, habría que decir cómo trabajarlo. Yo aquí hablaría de la importancia que tiene el comentario de texto como una fuente histórica que permite acceder a la historia de una manera directa. Trabajar este contenido permite al alumnado relacionar el pasado con el presente. Aquí pues podríamos buscar autores que, en fin, no sé, que trabajaran podríamos buscar algún autor que defienda el uso del comentario de texto para el alumnado de la ESO y del bachillerato. Y luego buscaría una técnica de trabajo cooperativo para que el alumnado trabaje este texto, ¿vale? En equipos, pues a través de una serie de sesiones. Por ejemplo, una primera sesión mediante una clase magistral participativa, pues el profesor explica un poco las características o las políticas reformistas del reinado de Carlos III, y luego tienen que ponerlo en práctica mediante el comentario de texto, primero en un grupo en grupos pequeños de 4 personas, o primero de manera individual lo tienen que leer y analizar y luego ponerlo en común en grupos de 4. En fin, buscar siempre una técnica que nos sirva, una técnica de trabajo cooperativo o cualquier otra metodología de trabajo en clase que nos sirva para cualquier comentario, ¿vale? Más adelante
estoy en ello, viendo un poco de bibliografía y demás, os pondré un ejemplo de cómo trabajar a nivel pedagógico un comentario de texto. Y hasta aquí el comentario de texto, el primer comentario de texto del curso, ¿vale? Espero que hagamos muchísimos más. Hasta luego.